Hola, buen día, amigas, oyentes de la página de Educación Bíblica Mujer. Hoy lunes 16 de agosto nuevamente vamos a encontrarnos para tener un breve devocional basado en la palabra de Dios y en el día de hoy vamos a compartir sobre Lucas 8, 22 al 25 y el título que tiene en mi Biblia, versión 1960, dice Jesús calma la tempestad. Y vamos a leer sin más estos 4 versículos que son muy interesantes. Y dice así, a partir del versículo 22 del capítulo 8 de Lucas. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago. Y partieron. En los otros evangelios, en Marcos y en Mateo, no nombra la palabra lago, dice el mar, ¿no? Que estuvieron en el mar. Pero mientras navegaban, él se durmió, el Señor, ¿no? Y se desencadenó una gran tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron, diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Qué hermoso texto, 4 versículos con tan hermosa enseñanza, ¿no? Porque los discípulos atravesaron una tempestad en el mar, ¿no? Y una definición de tempestad, esta palabra que encontré, dice, ¿qué es una tempestad? Es una fuerte perturbación de la atmósfera acompañada de lluvia, nieve o granizo, viento huracanado y frecuentemente rayos y relámpagos, ¿no? Imagínense la situación entre una gran tempestad o entre un huracán, una situación tan complicada en medio del mar. No sé si a ustedes les dio la posibilidad de estar muy avanzado en el mar. Qué miedo cuando esa balsa en este caso se balancea de un lado para el otro por el movimiento del agua. Imagínense una tempestad donde las olas, son inmensamente grandes. Qué temor, ¿no? Como personas. Pero ¿cuál era la diferencia acá? Que el Señor estaba en esa balsa, ¿no? Y los discípulos aún todavía no tenían esa fe y todavía el Espíritu Santo no estaba con ellos, obvio. No tenían esa fe inquebrantable de saber que estaba el Señor en esa balsa. Y a veces nosotras en nuestras vidas pasamos tempestades, así como la que pasaron los discípulos. ¿Y cuáles pueden ser esas tempestades que podemos atravesar en la vida, ¿no? En nuestra vida cotidiana? Puede ser alguna enfermedad que podamos tener, una pérdida de vida de alguna persona muy querida y de una persona que quizás para nosotros era una fuente segura de recursos, por ejemplo, una persona de quien dependíamos mucho y perdemos la vida de esa persona. O material, una pérdida material, una pérdida laboral, una pérdida de un bien que preciábamos, o el corte de alguna relación, ¿no? Que produce una tempestad y viene todo un desbarajuste en nuestras vidas, así como esta tormenta con vientos huracanados, rayos y relámpagos, como los que sucedieron en esta historia. Y una pérdida quizás muy importante que nos desequilibra, ¿no? Que nos produce temor. ¿Qué es lo que produce todo esto? Estas tempestades a los discípulos les produjo el temor a morir, ¿no? Y seguramente perdieron también la seguridad de sentirse salvos, perdieron la confianza, les agarró la ansiedad, el pánico, el desorden, el descontrol. Cuando uno está en una situación conflictiva, tiende a tener acciones que no corresponden, ¿no? Y en este caso a los discípulos les faltó la fe, ¿no? Y muchas veces a nosotras como hijas de Dios también nos falta esa fe en situaciones turbulentas y tempestades que pueden suceder en nuestras vidas en distintos ámbitos. Cada una vivimos situaciones de vida diferentes, ¿no es cierto? Y lo que para nosotras puede ser una tempestad, para otras quizás no. Pero lo más importante de esto
es que esas tempestades en nuestras vidas muestran nuestra incapacidad de poder solucionar determinadas circunstancias, aun a pesar de que pensábamos que teníamos todo bajo control, ¿no? Perdemos algo que terrenalmente nos hacía sentir seguras y vienen tempestades a nuestras vidas. Y por ejemplo ahora en esta situación que vivimos de COVID, ¿no? El ser humano se vio limitado en todas circunstancias. Sabíamos que nada escapa del control de Dios. El ser humano se encontró imposibilitado de solucionar en un tiempo pronto, como el Señor Jesús, que solucionó en el momento esa situación. Le dijo al mar que se calme. En otro evangelio, Marcos creo que fue, o Mateo, no recuerdo bien, le dijo calla, enmudece, con esa autoridad, ¿no? Su palabra con autoridad, y calmó la tempestad, ¿no? Y estos discípulos tuvieron temor a morir, les decía, y faltó la fe, tal vez que el Señor les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y a veces nosotras nos olvidamos, si somos sus hijas, como cristianas, como hijas de Dios, que en las tempestades de nuestras vidas hay una gran diferencia en pasar esas tempestades con Jesús dentro de la barca de nuestra vida, que sin Jesús dentro de la barca de nuestras vidas, ¿no? Cuando sabemos y confiamos plenamente que Jesús está manejando esa barca, tiene el timón de nuestras vidas, esas tempestades, no que las vamos a evadir, no que no las vamos a vivir, sino que las vamos a transitar y vamos a vivir en dependencia de Él, ¿no? Y sabemos que las que somos sus hijas podemos disfrutar de ese gozo, de esa fortaleza que viene dada por el Señor, ¿no? Pero volvamos al tema de la actitud de los discípulos. Les faltó la fe, ¿no? Y también de la autoridad con la que el Señor tuvo con su palabra. Solo decir, y dice en el versículo 24, Él despertando, reprendió al viento y las olas, y cesaron, y se hizo grande bonanza, una quietud, una calma. Esa calma, esa quietud es la que debemos buscar sus hijas, ¿no? Y esta falta de obediencia que tuvieron los discípulos al no tener fe, y también les llevó a dudar, porque dijeron, ¿quién es este? ¿No? ¿Quién es este que calma el viento y el mar? Y le hacen caso y enseguida, ¿se imaginan qué situación sobrenatural, ¿no? Nos quedaríamos así estupefactas mirando el poder del Señor que calmó esa tempestad que parecía imposible, ¿no? Y hay un versículo en Lucas 18:27, que está a unas vueltas de páginas más adelante, que dice, Él les dijo, estas son palabras del Señor también, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, ¿no? A veces transitamos situaciones que parecen imposibles y Dios las puede tornar posibles, porque de Él es la autoridad, el poder, Él es el omnipotente, Él es soberano y nada escapa de su voluntad. Ahí está el secreto para sus hijas. Debemos esperar en que el Señor va a actuar conforme a su voluntad, ¿no? Seguramente acá el Señor estaba transitando su ministerio acá en la tierra y demostrando los milagros para demostrar que Él era el Mesías que ellos estaban esperando, ¿no? El Mesías que los iba a salvar de sus pecados. Y les demostró, calmando esta tempestad, una de las tantas muestras de su poder, de su señorío, de su dominio que tuvo el Señor Jesús en su ministerio acá en la tierra. Y vamos a ir a otro versículo en Salmo 56:3, que es un versículo muy cortito, lo vamos a leer literal, que dice, en el día que temo, yo en ti confío. A ver si es real. En el día que temo, 56:3, en el día que temo, yo en ti confío, decía el salmista cuando estaba pasando una situación también difícil, David, en el día que temo, yo en ti confío. Que nosotras podamos tener como hijas de Dios esa confianza, ¿no?, reverente en el Señor, esa confianza reverente en Dios, que Él es el que timonea la barca de nuestras vidas y ante las tempestades y dificultades que puedan venir, Él está al mando, Él está al control de ese timón, ¿no? Él está guiando y Él tiene la autoridad para calmar esa tempestad o para ayudarnos a transitarla con éxito, con gozo, con fortaleza. Y sabemos que Dios no falla, ¿no? A veces nosotras nos afanamos porque nuestros deseos
muy pocas veces coinciden con la voluntad de Dios. Y el gozo y la paz viene de querer, de aceptar, ¿no?, la voluntad de Dios con gozo, lo que Dios permita en nuestras vidas, sabiendo que Él está en control. Es cuestión de esperar y confiar en Él. Y a vos, amiga, que de educación bíblica, que no tenés a Cristo en tu corazón, que no tenés al Señor Jesucristo en la barca de tu vida, en tu corazón, que nunca recibiste a Jesús como tu único y suficiente Salvador, te animo a que creas en Él como Salvador, que creas que Él, ese poder, esa misma autoridad con la que Él mismo cayó y enmudeció el mar y se hizo grande bonanza, es la misma autoridad, el mismo poder para salvarte, que se demostró al morir el Señor Jesús, cargar sobre sus espaldas tu pecado, mi pecado, y llevarlo a la cruz, y esa misma autoridad y poder lo levantó de entre los muertos, y por esa resurrección de Jesucristo podemos tener la esperanza de la vida eterna. Solamente tenés que creer y recibirlo como tu único y suficiente Salvador. Reconoce que por tus propios medios no puedes llegar a Dios, que por tus propios medios no tenés acceso al trono de la gracia, a una vida eterna con Cristo en el cielo, ¿no? Todos vamos a tener una eternidad, les decía anteriormente, pero una cosa es tener la autoridad, tener la eternidad con Cristo, que sin Cristo, ¿no? Es por eso te animo a que, como en esta barca, que el Señor Jesús pueda pasar a ser el timón de tu vida, ¿no? Porque has depositado tu fe en Él como tu único y suficiente Salvador. En el devocional del del jueves decíamos que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, ¿no? La palabra de Dios es la que tiene autoridad, como la palabra del Señor acá, que mandó al mar y se hizo bonanza. Te animo a que creas en Jesús como tu único y suficiente Salvador, ¿no? No te prometo que creyendo en Jesucristo no vas a tener tempestades en la vida, porque la Biblia no habla de eso. Pero sí, las dificultades de la vida son parte del crecimiento en la vida cristiana. Por creer en Jesucristo no vas a dejar de padecer enfermedades quizás, o de pasar momentos difíciles, pero porque eso no es el plan de Dios. El plan de Dios es que vos creas en Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Pero te vuelvo a repetir, valga la redundancia, que lo dije varias veces, hay una gran diferencia entre atravesar situaciones difíciles y tempestades en nuestras vidas con el Señor Jesús como el capitán de nuestra barca, como el que timonea ese barco, esa balsa, que sin Cristo. Porque allí es donde Satanás gana ventaja, es donde se apodera de tu vida y te ciega el entendimiento para no creer y no te permite disfrutar de esa vida abundante. Así que te animo a que recibas a Jesús como tu único y suficiente Salvador en esta mañana. Oremos. Gracias, Señor, porque puedes permitirnos abrir tu palabra con libertad, y gracias porque puedes guiar nuestras vidas de una manera maravillosa. Y te pido por aquellas oyentes de esta página que no han depositado su fe en Jesucristo como su único y suficiente Salvador, que tú las convenzas de pecado, de justicia y de juicio. Gracias, Señor, por todo, por esta hermosa mañana. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, amigas, oyentes, nos veremos en el próximo encuentro de Educación Bíblica Mujer. Buenos días, chao, chao. Bendiciones.